Ya lo tenemos en el estudio. Vamos a hablar de alergias otoñales. Y atención a las diferenciaciones por allí con otros problemas respiratorios y con otros virus que están dando vueltas, lamentablemente. Y uno, bueno, está alerta, ¿no? Pero ¿cuándo es una cosa y cuándo es otra, ¿no? Exacto. Está Miguel Lisanti con nosotros para tratar este tema. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Miguel. ¿Cómo les va? Buenos días. Tanto tiempo, ¿cómo va? Médico Bien. alergista, todo el mundo te conoce, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. Buen día. Buen día. Bueno, lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo saber cuándo es una alergia y cuándo es otro problema respiratorio en realidad? Porque a veces la línea o los síntomas son delgados, ¿no? La línea es finita. Sí. Fiebre. ¿Fiebre sí o fiebre no? Fiebre no con las alergias. Fiebre no con las alergias. La fiebre es clave, digamos, para poner un que sí y que no. Así es. La fiebre. Es trascendental. Entonces, las enfermedades alérgicas no dan fiebre. La fiebre no es una cosa mala, es una cosa interesante. O sea, es un detector. El organismo percibe la presencia de un organismo extraño, de otro organismo extraño, como puede ser un virus, y reacciona liberando una sustancia que se llama interleuquina 4, y eso eleva la temperatura. O sea, la fiebre no es un enemigo, sino al contrario, es una señal de alerta del sistema inmune de que está infectado. Pero la alergia no da fiebre. Pero en esta época ocurre algo muy particular. Digamos, cuando decimos... Ustedes arrancaron el programa hablando de si tomar sol, Sí, no tomar sol, sí. que lo saben. Incluso vos dijiste recién, Coco, que para el viernes teníamos una temperatura que oscila entre los 15 y los 28 grados. Tal cual. Esa amplitud térmica, el organismo no tiene ojos, tiene sensores. Ajá. El aparato respiratorio tiene que proteger al pulmón, que es el órgano fundamental y esencial. Sí. Entonces, los sensores esos no saben si vos te fuiste a penitente, si te metiste adentro del freezer o qué hiciste. Él reacciona inflamando la vía aérea para disminuir, generar mucha fricción en la vía aérea, Sí. y que la temperatura se acondicione. Si afuera tenemos 50 grados, funciona como un aire acondicionado. Si afuera tenemos, como la semana pasada, una temperatura muy baja, funciona inflamándose también para reacondicionar. Bien. Se han dado otras condiciones particulares en nuestra zona, nuestro medio, nuestro pequeño foco del oeste, Sí. o pequeño gran foco del oeste. Estábamos un poco en encierro Ajá. por el mosquito. Sí. En penumbras, con ropa arriba de los 35 centímetros, manga larga, y las casas prácticamente cerradas, tratando de evitar el acceso del mosquito desde el jardín. Sí. Entonces, eso por un lado, sensación de encierro. Baja más la temperatura. A ese encierro le incorporamos, se le llama el síndrome del edificio enfermo. El habitáculo de un auto, por ejemplo, tiene los conductos de aire acondicionado o de calefacción que están inactivos durante un tiempo. Cuando uno enciende esos equipos, digo habitáculo pequeño porque el techo está aquí, ¿no es cierto? Entonces, emanan sustancias que son tóxicas para el aparato respiratorio. Y lo mismo pasa en una casa cuando prendemos el aire acondicionado o cuando prendemos, como la semana pasada, todos corriendo a prender el calefactor, un calefactor con calefacción central o la famosa estufa de tiro balanceado, que se percibe un perfume al principio de los días, Sí. Sí. mal. Medio Que terror, está como medio con quemando tierra. Claro, exacto. Claro, se quemando está quemando tierra. la tierra. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué es lo mejor, digamos? ¿Hacemos una circular aire? ¿Qué se Claro. puede hacer, digamos? Arrancar las Exacto. estufas y dejar todo abierto, aunque sea una horita para que circule, Claro, no sé. cuando te subís, veamos O al auto. el habitáculo más, Claro. más particular, el auto. Lo que hay que hacer es prendemos esos aparatos y abrimos las ventanillas y dejar que emanan. Ok. Yo hice varias veces la prueba con uno de mis nietitos, entonces donde yo tenía la ventanilla cerrada y le daba tos, y cuando abría la ventanilla dejaba de toser. Ay, que sí. Pero lo hice 2 o 3 veces para mostrarle a mi hija cómo ocurría esa hiperreactividad, se Tal llama. cual. O sea, Miguel, Tal cual. si hay fiebre, no es alergia. No es alergia. Ahora- volviendo. Como para ir apuntando, Eso ¿no? es, ese punto es muy importante, es esencial. ¿Y digamos. qué pasa con la automedicación? Porque viste que se suele decir, no, eso es alergia porque no tenés fiebre, anda a la farmacia y comprate el antihistamínico que te va a hacer bien. Y generalmente a veces el cuadro continúa Sí. y terminás quizás tan corticoides en su momento.
¿Cómo Sí. es el proceso? ¿Qué hay Bueno, que hacer? esa pregunta es buena también en el sentido de decir que hay mucha gente que se automedica. O sea, Sí. nosotros, suelo decir que nosotros cenamos y nos están vendiendo medicamentos de todo tipo. No voy a aclarar nada porque algunos son muy agradables y otros no tanto, Yo lo digamos. decía los otros días, hay mucho problema gástrico. Mucho. Me doy cuenta Claro. en la cena porque veo toda la publicidad. O estamos cenando y aparece un óvulo, que la propaganda, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no es porque sea malo el óvulo, digamos. No, no, Es no. porque el momento no es demasiado oportuno a esa hora. Sí. Entonces, si el médico te enseña a automedicarte, es muy importante eso. Yo les enseño a mis pacientes a automedicarse. Eso lo recomienda la Academia Americana. ¿Por qué? Porque el paciente no siempre está con el médico al acceso, en este momento saturado de algunos sistemas de salud. Sí. Entonces, tiene que saber qué hacer en la casa. Si el chico se le cierra el pecho en la mitad de la noche, sabe que tiene medicación para salir al rescate, si no termina yendo a una guardia y en la guardia vuelve con 4 o 5 virus. En la época de otoño y en primavera hay cerca de 200 virus. 200 virus al cual los más pequeños no tienen sistema inmune preparado para ellos. Claro. Entonces, los adultos, de alguna manera, sí. El bebé nace con un sistema inmune preparado, con una inmunidad natural que transmitió su mamá, y eso le dura un año, está protegido un año y medio, y después se cae para que empezar a producir sus propios anticuerpos. Y en este momento se producen las citis también, Sí. que es cuando vemos salir a los pequeños del colegio con los mocos chorreando por la nariz, limpiándose así, y una cosa muy importante en ellos, que hacen esto. Para adentro. Hace para adentro. Y hacen también esto que se llama saludo alérgico. Y eso que está muy mal. Eso es una señal, A no, ver, es a ver. normal que el niño lo haga porque le pica la nariz. Eso le pasa a los alérgicos. Pensé que a lo mejor te llevabas alguna bacteria con la Podría mano sucia. también, Pensé No, eso, porque es te juro. alergia. No. Pensé eso que podría Es complicar. alergia. Ah, no. Ok, Con ok. respecto a la suciedad, hay una hipótesis de que se está emergiendo o resurgiendo, que es la hipótesis de la higiene. A mayor higiene, mayor enfermedad. ¿Por qué? Porque nos generamos anticuerpos suficientes. Exacto. Igual que alergia, mascotas. No, las mascotas sí. O sea, la presencia de una mascota en un hogar se sabe que disminuye la frecuencia de enfermedades malignas en la infancia. Pero con el gato hay, hay todo un interesante. tema con el gato, porque la mayoría te dice soy alérgico a los gatos. Así es. ¿Y es así o no? Es así. Pero el gato no hay que echarlo de la casa. Tenemos que nosotros cambiarlo. O sea, no echar el gato de la casa porque existe un vínculo afectivo con Claro, el sí, animal, sí. igual que con el perro, ¿no es cierto? La alergia al gato es más frecuente del pet que la del perro. Pero lo que hay que incorporar es algo muy nuevo porque apareció como una epidemia de dermatitis atópica que tiene que ver con los cambios ambientales. Digamos, los cambios ambientales son trascendentales. Y que es una medicación que al Coco le gusta cuando yo digo cosas que salen baratas. Sí. Y A todos. entonces, a todos. Más que Muy a nunca. todos. Como hablamos de economía, es la ducha. La ducha de cada 4 o 5 duchas por día. Agua tibia, sin champú, crema enjuague, detergente, jabones o lo que pueda ponerse en el cuerpo. Y otra cosa es disminuir la frecuencia de esas sustancias que estamos poniéndonos permanentemente. O sea, muchas de esas sustancias, los champú, crema enjuague, etcétera, son derivados que no existían. El ser humano no se concibió de un modo donde tuviera tantos elementos de limpieza. Entonces, la góndola del súper, que vemos que es la segunda góndola generalmente, y la gente consume elementos de higiene y limpieza. Ya la época de la lavandina se terminó, se fue no el coronavirus, ya es endémico, ¿no es cierto? Como lo es ahora el mosquito. Vamos incorporando cosas como ha sucedido en la historia de la humanidad. Pero esa góndola hay que un poco tratar de esquivarlo. Los aromáticos esos que echamos en la cocina, en el baño, por ejemplo, si el baño está de color azul, está limpio. Si el inodoro es azul. Si el baño tiene perfume esos perfumes son sintéticos y producen inflamación de la vía aérea. Entonces, la limpieza, por ejemplo, cuando se usa el inodoro, se produce una nebulización de bacterias que se elevan hasta 60 centímetros. ¿Eso es malo o es bueno?
Ah, Uno Es diría que inmu- es malo. Que uno Supuestamente malo, Sí. pero es inmunoestimulante. Ah, Entonces, a primeras horas de la mañana nos venden limpiadores. Ah. Todo, no voy a decir marcas. Limpiadores por toda la casa. Somos amantes de la espuma. Mientras más espuma, nos sentimos en la cabeza, masajearnos con espuma. Malo para el cuero cabelludo. No está diseñado para eso. Tiene que tener un poco de grasa, pequeñas cantidades de esas cosas. Y además de eso, en la cocina también. El detergente ya no compraba. Antes las abuelas compraban el sapito ese que vendían, que venía. Ahora la lavandina es concentrada. El detergente tiene que ser concentrado y mientras más espuma, más limpieza. La espuma esa quedan remanentes de esa espuma en el vaso y cuando tomamos agua no la vemos, la ingerimos y matamos la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Inmunoestimulante. Entonces han aparecido enfermedades como el SIBO, por ejemplo, Sí. que todo el mundo habla y busca, googlea qué es el SIBO y aparece una disbacteriosis. ¿Y qué pasa Es un- con sí. los sahumerios? Hablando de todas estas cosas que usamos en la casa y que a la hora de las alergias también inciden. Dicen que los sahumerios, el humo, que tan rico es, también de alguna forma no nos ayuda. ¿Esto es así? ¿Es un mito? Yo creo que poner un perfume encima poner un perfume en un sahumerio en la casa, un perfume natural, es importante. Lo considero importante. De hecho, lo que se llama el palo santo Sí. es un palo que se utilizaba en las iglesias, pues se llama santo porque se usaba en las iglesias Tal cual. y la Para emanación de ese sahumar. perfume espantaba a los mosquitos. ¿Mm? Ah, mira. Pero ¿qué pasa con nosotros? No nos genera Nosotros, si alergia, no, digo, ni- o sea, igual que el espiral, si nosotros ponemos el espiral o cualquier sustancia que emane a una perfuma con algún objetivo, ¿no es cierto? Que puede ser desde un objetivo místico hasta un objetivo de la inhalación de un Sí. perfume. Si lo pone en un ambiente no hay problema, no ponerlo en la cabecera donde el sujeto inhale esas sustancias, porque el piretro, por ejemplo, que tiene el espiral, es un elemento inflamatorio y produce síntomas. O Claro, puede bien. obstruir el bronquio de O sea, un lo niño. podemos dejar ahí dando vuelta y estar nosotros moviéndonos por la casa, pero no ponernos, no sé, si dormís acá, no ponértelo en los pies de la Exacto. cama porque te lo vas a chupar Exacto, todo por la nariz. Exacto. Miguel, yendo a la sintomatología, hablamos recién que si hay fiebre no es alergia, o la alergia no acarrea fiebre. Hay otras sintomatologías, como por ejemplo dolor de cabeza, el cuerpo cortado, cansado, dolor hasta en la piel. ¿Eso sí es síntomas de alergia o no? No, generalmente eso puede ocurrir, el cansancio y el agotamiento o la sensación de dolor de cuerpo es cuando hay una obstrucción nasal. Si hay una obstrucción nasal, el paciente no se da cuenta que eso sucede, tal vez la pareja le pega un codazo y le dice date vuelta viejo, Sí. digamos que estás roncando o viceversa, ¿no es cierto? Eso es porque la nariz está tapada. Si la nariz está tapada, el sueño, digámosle así sintéticamente, tiene 4 fases. Un estado de vigilia en fase 1 y 2 Sí. y un estado donde el cuerpo se relaja, que es la fase 4. Sensación de fase 4 del sueño, que es la de relajación muscular, es cuando el individuo ha dormido bien de noche y relaja todos sus músculos. ¿Y qué aparece? El sueño. Entonces, eso es muy importante. Soñar es muy importante porque hemos señal de que dormimos bien. Si no dormimos bien y estamos en fase 1 o 2, creemos que hemos dormido. ¿Dormiste Correcto. bien? Sí. Entonces, el sujeto tiene la nariz tapada y Sí. por momentos abre la boca y ese golpe de entrada de aire, se despierta con la boca seca, y ese golpe de entrada de aire hace que se despierte. Al día siguiente, Sí. disminución de rendimiento físico, disminución de rendimiento intelectual y otras disminuciones de rendimiento como es el deseo sexual, de lo cual no se habla. Por ejemplo, pues el paciente, hablamos con los pacientes del deseo sexual con la ingesta de antihistamínicos. Eso está prohibido, los médicos no hablamos de eso. Entonces hay que hablarlo, hay que decir, si uno ingiere mucho antihistamínico, produce, o sea, O es normal que te pueda bajar que la te libido, puede digamos. dar, bajar la libido, claro. Entonces, de lo cual se debe hablar porque es parte de la vida de todas las personas. Y además que se usa mucho también, ¿no? Yo pensaba en las gotitas nasales que muchos usan cuando no pueden respirar al dormir y que se hace con tanta cronicidad que después por ahí termina sin hacer efecto. ¿Esto es así? ¿Cuándo, Sí, ¿cuándo eso- ir al médico? ¿Qué Sí, hacer? perfecto. Eso son los vasoconstrictores. Hay inhaladores que son corticoides, que es como la fluticasona, que se puede usar y es corticoide en microgramos. Los corticoides se concibieron en gramos, después evolucionaron a miligramos, 1000,
dividido 1000, y después a microgramos, que se divide 10 millones de veces. Sí. Y se usan los lactantes, los corticoides inhalados. Los corticoides son una palabra peligrosa desde la Facultad de Medicina, que nos, ojo con los corticoides. Es verdad, es la cierto. gente, ojo con los corticoides, pero bien usados son favorables. Por ejemplo, si antes de la primavera un paciente inhala esteroides, la fluticasona, por ejemplo, es el más popular, inhala esteroide por vía nasal o por vía respiratoria, va a inhibir el contacto de las células del organismo con el polen. O sea, inhibe ese contacto. ¿Por qué? Porque la célula que produce la inflamación se queda guardada dentro de la mucosa y no emerge naturalmente. La célula esa va a visitar la mucosa cuando sabe que está el polen en circulación. Por ejemplo, el 14 de octubre poliniza el olivo. Yo tengo un olivo en mi casa. Y lo ando mirando a ver cuándo poliniza, porque sé que aparece un brote tremendo. Claro. He puesto en una maceta, nada más, no, sin la fantasía de que pueda hacer aceitunas o aceite de oliva. Bueno, entonces, sé que aparece la florcita. Y cuando está la florcita se produce una epidemia. Y un viento sonda, que es nuestro enemigo oculto de esta zona, porque es algo que tenemos guardado bajo la manga los mendocinos, para diferenciarnos de los orejitas del resto del país, y próximamente va a aparecer, entonces va a empeorar todas esas condiciones. Una cosa que te quiero preguntar, Miguel, creo que no lo respondiste. Creo, el que vive con alergia, o sea, ya la alergia es un amigo más, ya sabe que llega esta época y ya sabe lo que tiene que hacer. A futuro, siendo una persona joven, ¿puede tener complicaciones respiratorias? ¿Esa alergia puede transformarse en otra cosa? Se llama marcha alérgica. O sea, la alergia va a seguir siendo alergia. La pregunta es si puede transformarse en otra cosa. Sí, o si va dañando algo en el organismo paso a paso, a paso lento. Puede coexistir con enfermedades respiratorias. Si un alérgico es fumador, por ejemplo, puede coexistir, o sea, que su universo de alergia se mezcle con su universo de enfermedad respiratoria. Entonces, ambas cosas van a llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica posiblemente. Pero los alérgicos, y esta es otra buena noticia, tienen menos enfermedades neoplásicas que el resto de la población. A ver, de nuevo. ¿Qué son las enfermedades neoplásicas? Los cánceres. Ah, ok. Entonces, un alérgico tiene menos chances. Es como que tiene su sistema inmune. ¿Qué es una alergia? A ver, si tengo tiempo de explicarlo brevemente. Sí. Bien. ¿Por qué una embarazada no rechaza a un bebé? Si tiene la mitad del código genético del padre y la mitad del código genético de la madre. Es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque que deberías responderla vos porque nosotros no somos médicos. Claro, pero digamos, si yo voy a hacer un trasplante de un sujeto, voy a buscar la mayor compatibilidad posible, que sea el padre, que sea la madre, el hermano, quien sea. Sí. Pero en este caso vamos con un bebé con el 50% del código genético distinto. Sí. Entonces, es la madre la que va a cuidar al bebé. El sistema inmune se desvía, se llama inmunodesviación. Se desvía a un curso de tolerancia. Tiene que tolerar al bebé. Y después existe una coexistencia con el bebé. El bebé cuida a la madre y la madre cuida al bebé. Pero fundamentalmente el bebé, que se llama una quimera, crea un ambiente de protección entre ambos. Ni al bebé le conviene que la madre se enferme y se muera, o viceversa. Entonces se cuidan entre ellos. Entonces se produce una tolerancia del sistema inmune y una desviación. Cuando las alergias, por ejemplo, una embarazada, en ese curso tiene menos alergias que el resto de las mujeres, salvo algunas que hacen rinitis. Porque está fortalecido su sistema inmune. Está su sistema inmune en estado de quimera, conviviendo con su bebé y en un estado donde ambos se cuidan y crean ese universo y ese vínculo que los hombres lo vivimos de rebote porque nos tiran un centro de vez en cuando. Claro. Miguel, ¿cuánto sabés? ¿Cómo nos gusta que vengas a contarnos estas cosas? Gracias por el aporte de siempre, porque siempre en otoño recurrimos a vos. Gracias. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin vos. Gracias, Miguel. Gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias.